Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Jesús Orlando. Bienvenidos a su espacio CryptoKena, en donde vamos a hablarle de trading de criptomonedas, marketing digital y plataformas de inversión. El día de hoy vamos a hablar de marketing digital, donde vamos a conseguir una buena plataforma, excelente plataforma para aquellos principiantes que están incursionando en el mundo del marketing digital y necesitan hacer diferentes tipos de posts, fotos, videos para diferentes redes sociales, para promocionar su blog, promocionar su canal de YouTube, hacer sus miniaturas, Instagram, bueno, un sinfín de opciones y probabilidades para mejorar los diseños que vamos a hacer. Quédense en el video y empecemos. Bueno muchachos, esta es la plataforma, se llama Canva, es una plataforma de diseño donde vamos a poder diseñar diferentes logos, posts para las redes sociales, nuestros posts, nuestras historias, si vamos a hacer publicidad, tarjeta de presentación, currículum, video, bueno, logotipos para nuestra marca personal, eso y muchas cosas más. Bueno, lo primero que hay que hacer en esta plataforma es crear su usuario. Yo le voy a dejar el link en la descripción del video. Van a crear su usuario, nada del otro mundo, es sencillo, un correo, contraseña, nada del otro mundo, bien. Y lo otro es que bueno, como ya tengo mi sesión, vamos a ingresar. Y aquí fíjense, la plataforma que ofrece la plataforma como tal, diferentes tipos de plantillas, donde vamos a poder crear las historias de Instagram, los posts de Facebook, vamos a hacer tarjetas, currículum, postales, presentaciones para la web, logotipos para nuestra marca personal, que a veces nos cuesta qué logotipo escoger, los flyers, infografías, para los niños en las escuelas podemos hacer pósteres escolares y bueno, un sinfín, tarjetas de Año Nuevo, de Navidad, un sinfín de buenas opciones que nos ofrece la plataforma, ¿ves? Podemos inclusive colocarle hasta sonido a los videos de Instagram, los videos, sonido a los de Facebook, todo eso. Bueno, el día de hoy yo le voy a hacer una pequeña demostración, algo muy sencillo, algo muy rápido, para que ustedes más o menos vean las bondades que nos ofrece la plataforma. Y bueno, vamos a crear un post, vamos a crear un post, cualquier post aquí, ¿no? de Instagram. Ok, bueno, estamos aquí ya en esto es nuestro editor, aquí es nuestro menú de edición, aquí es donde nosotros vamos a editar nuestras imágenes, pues. Fíjense, ella viene predeterminada, vienen diferentes tipos de post, pues, que uno puede escoger el que uno quiera, de varias cuestiones aquí, bien. Bueno, aquí en este caso yo voy a agarrar y voy a crear una rápidamente. Yo ya tengo aquí algunas imágenes que yo tenía aquí guardadas. Voy a colocar aquí un video que yo descargué de una plataforma que se llama Pixabay. Lo voy a colocar aquí de fondo, por ejemplo. Esto es para hacer unos ejemplos de lo que vamos a hacer. Aquí tengo unas imágenes mías. Lo voy a minimizar un poco aquí. El video lo voy a poner un poco más grande. Bueno, la imagen a veces ella queda por detrás, en este caso queda por delante, pero uno lo que tiene que hacer es sencillamente colocar aquí donde dice posición, y entonces uno que si la quiere atrás, arriba, a la derecha, y ahí le aparecen las diferentes opciones. Bueno, también voy a colocar aquí un texto que yo coloqué ahorita. Voy a colocar aquí, por ejemplo, como la imagen es de algo de criptomonedas, la imagen es referente a eso, pues voy a colocar aquí to the moon y voy a colocar aquí un elemento, una luna de estas que está por aquí. Vamos a colocar esta que está aquí. Estoy indicando que las criptomonedas se van a la luna. Esto por poner un ejemplo. Una vez que ya tengamos la imagen, sencillamente le podemos hacer una edición para que tanto estas letras como la luna como la marca personal entren a la pantalla rodando, desplazándose, y lo podemos colocar, fíjense, esta está así,
Tenemos diferentes que aparezcan, que vayan así. Yo me gusta colocarle mucho esto, que vaya rodando. Después que ya tengamos la imagen cargada, nada del otro mundo, sencillamente le vamos a dar aquí a los tres punticos y le damos descargar imagen. Bien, le damos aquí descargar y ella nos va a proceder a iniciar nuestra descarga. Eso no se tarda mucho, eso son unos cuantos minutos, depende de la velocidad de las computadoras de cada quien. Bien, eso es algo bastante rápido. Bueno, como se dan cuenta, a mí aquí ya se me descargó. Lo voy a colocar en grande la imagen para que vean. Y le vamos a dar play para ver qué tal se nos ve. Y así queda la imagen, ¿ves? Bastante dinámico, bastante práctico. Nuestra marca personal donde la querramos colocar, arriba, abajo, donde querramos colocarla. Una imagen referente a lo que se trata, que va a la luna, y que en el caso mío estoy hablando de las criptomonedas. A esta imagen también le podemos colocar sonido si queremos, le podemos colocar cualquier audio que busquemos por ahí, se lo podemos copiar, se lo pegamos y va a tener la imagen sonido. Y bueno, así como esto, automáticamente la podemos publicar en nuestras redes sociales, depende de lo que hayamos escogido, historia para Instagram y muchas cosas más. Y bueno, llegamos, de eso se trata la plataforma. No es más que una plataforma de edición donde vamos a poder fabricar, vamos a hacer eso, o crear nuestros posts y todas esas cosas que bastante utilizamos el día a día en nuestras redes sociales. Si tenemos un negocio, tenemos que hacer publicaciones, promover nuestros productos, o sencillamente si queremos hacer una buena imagen navideña, colocamos una foto de nuestros niños, un fondo navideño, fabricar cualquier tipo de actividad para el colegio, para eso y muchas cosas más. Bien, bueno, eso es todo por aquí por el día de hoy. Esta plataforma la utilizo muchísimo para la edición de mis videos, la edición de mis miniaturas, mis imágenes, y aparte yo también trabajo como freelancer, que trabajo en internet, ofrezco mis productos, creo logos, hago póster de Instagram, hago de Facebook, videos, etcétera, etcétera, eso y muchas cosas más. Y por eso sencillamente yo cobro una cantidad en dólares, pues, en las diferentes plataformas freelancer que hay en internet. Es una buena opción, gratuita, no es paga, es gratuita. Podemos utilizarla por eso mucho mejor. Si utilizamos la opción paga, obviamente nos van a dar más opciones y más probabilidades de mejorar nuestros productos. Pero si tenemos un tiempo para dedicarnos a esto, podemos sacarle un provecho económico con esta plataforma en las plataformas freelance. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal. Ahí le voy a dejar la descripción del video. Aquí abajo si quieres le dan aquí abajo donde está la imagen de mi marca personal y aquí se pueden suscribir directamente. Y bueno, espero que le haya gustado, le dan a la campanita de notificaciones. Estaré subiendo más videos como este en cuanto a marketing digital. También estaré subiendo otro tipo de videos que es para el trading de criptomonedas y para plataformas de emprendimiento. De eso está compuesto mi canal. Espero que les haya gustado, me pueden dejar sus comentarios si quieren, los estaré respondiendo uno por uno. Ahí también les voy a dejar mis redes sociales. Y bueno, estaremos viéndonos en un próximo video. Estaré subiendo más material parecido a esto o mejores que esto para facilitar nuestro trabajo de marketing digital. Bueno, muchas gracias. Chao.